Estamos comenzando Encuentro de Tarde, vamos a estar charlando en el espacio del Ministerio de Salud, como cada semana nos acompaña. En esta ocasión, Ana Bertone, vamos a estar hablando sobre el calendario de vacunación previo a este invierno que llegan con las enfermedades respiratorias, obviamente. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola, Ana, bienvenida. Gracias, muchas gracias y buenas tardes a todos. Acércate si querés el micrófono. Bueno, acá sí. Okay. Bueno, contanos un poco cómo tenemos que prepararnos frente a las enfermedades respiratorias de este invierno y cómo comienza el calendario de vacunación. Bueno, hay un calendario de vacunación que siempre persiste, ¿no? Durante todo el año, porque hay vacunas que previenen enfermedades que se pueden dar en cualquier época del año, ¿sí? Y son vacunas muy importantes, como por ejemplo contra el tétanos, contra el sarampión, contra la tos convulsa. Hay un montón de vacunas que previenen otro tipo de enfermedades, y hay vacunas que son más estacionales, como puede ser la vacuna antigripal o la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que se les da a las personas gestantes, que es sumamente importante porque previene las bronquiolitis en los nenes más chiquititos, es decir, se vacuna a la mujer, a la mamá, digamos, y esos anticuerpos, esas defensas que genera la persona, la mujer embarazada, le transfiere a su hijo a través de la placenta, después en menor cantidad de la lactancia, y esos anticuerpos, esa protección al bebé le sirven para que en la época del invierno, que empieza en realidad la circulación de este virus empieza por ahora y se mantiene hasta agosto, septiembre, eso a través de la vigilancia epidemiológica vamos viendo. Por lo tanto, se empezó a vacunar a las mujeres gestantes desde el 1 de enero. Cuestión que ya fuese pasando todo esto, entonces los bebés que van naciendo ya nacen con la protección. Y se continúa vacunando hasta, calculo que julio, agosto, vamos viendo cómo es la circulación. Pero es una vacuna sumamente importante que es para el 100% de las personas gestantes, tengan obra social o no, en salud pública, y que están en cualquier vacunatorio. Y forman parte del calendario obligatorio. Y forma parte del calendario y es estacional, digamos, tiene que ver con enfermedades respiratorias, y la bronquiolitis es una de las enfermedades, las infecciones respiratorias agudas bajas, como se les llama, en los niños, que preocupan durante todos los inviernos. ¿Pueden ir las personas gestantes de manera espontánea a cualquier centro de salud o sala y vacunarse? Sí, absolutamente. Las personas gestantes tienen otras vacunas, como la antigripal, la vacuna de la COVID y la vacuna triple bacteriana celular, que previene contra la coqueluche, el tétanos también, ¿no es cierto? Lo que sí, esta vacuna contra el virus sincicial es en el último trimestre del embarazo, entre la semana 32 y 36. O sea que igualmente, si se acerca al centro de salud, la van a asesorar, o con su médico de cabecera no hay problema, la van a estar asesorando. Y después, muy importante, está la vacuna antigripal, que ya estamos vacunando hace varias semanas, y esta sí tiene una orientación para grupos de riesgo, es decir, las personas que tienen mayor riesgo de enfermar o de tener complicaciones por el virus de influenza, que es el virus que conocemos como el virus de la gripe. Entonces, todos nos podemos enfermar de gripe, eso no es ningún problema. El tema es que hay personas que pueden tener complicaciones con ese virus, entonces hacia ellos va dirigida la vacunación. ¿Y las personas mayores es obligatorio también? Claro, las personas mayores de 65 son un grupo de las personas que tienen mayor riesgo, los bebés de 6 meses a 24 meses, todos también, porque el virus influenza es uno de los que también genera este tipo de infecciones respiratorias bajas, después las embarazadas, y después todas las personas que tienen comorbilidades o factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad mórbida, las personas que tienen problemas oncológicos o enfermedades pulmonares crónicas, cardíacas crónicas, renales crónicas, aquellas que tienen alguna enfermedad crónica que modifica su condición y que hace que el virus de la influenza puedan sufrir complicaciones, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede vacunar en esta vacuna antigripal? En realidad, la vacuna ya está disponible en los centros de salud. El tema es, cuando más oportuno sea la vacunación es mejor, porque el virus ya empieza a circular, entonces vacunándose más oportunamente tenés menos riesgo de pescártelo sin la protección. Entonces, cuanto antes concurran, es mejor. Hay obras sociales que cubren por ahí la vacuna en las personas que tienen factores de riesgo, que son estas personas de 2 a 64 años que tienen que tener una comorbilidad para vacunarse. En tal caso, por ahí la obra social les avisa que está en las farmacias, por ejemplo el SEMPRE, y si no, se acercan al centro de salud y se va viendo, ¿no?
cómo está con esa obra social para no perder la oportunidad de vacunar. Después, los mayores de 65, las personas que están en las residencias geriátricas se está yendo a vacunar. Nosotros ahora estamos en la Semana de la Vacunación de las Américas, que es una estrategia que fue originada por la Organización Panamericana de la Salud. También es una semana mundial, donde se intenta fortalecer toda la estrategia de vacunación, en la promoción, en dar a conocer lo que es el impacto de las vacunas, porque en el día a día se ha ido perdiendo el impacto. Entonces hay personas que piensan que hay enfermedades que no existen más porque por magia diríamos, pero en realidad hay una vacunación. Si uno deja de ponerse las dosis de vacuna antitetánica, tiene riesgo de tétanos, y de hecho nosotros tenemos casos de tétanos, pocos y en personas mayores, pero no es que se deja de ver. Cuando uno deja de vacunar, las cosas aparecen. Hay brotes de tos convulsa en otros países, hay algunos casos también en Argentina, hay un brote que todos ya conocemos, creo, en Cava, en el AMBA, ¿no?, de sarampión, ¿no es cierto?, a raíz de personas que vinieron de otros países y hay un brote de sarampión. Y hace algún tiempo atrás, entre medio de la pandemia y este momento, había una moda de no, ¿para qué vamos a vacunar? Esta cuestión antivacuna de no al sarampión, o los padres decían no vacunar a los hijos, y esto genera después la falta de ese efecto rebaño o al revés dentro de las escuelas, por ejemplo. Exactamente, uno no se vacuna por uno mismo nada más, sino que también se vacuna para generar una protección en la comunidad. Por ahí hay una persona que está viviendo un proceso oncológico, por ejemplo, ¿no?, y no puede recibir la vacuna triple viral, que es la vacuna del sarampión. Pero si el resto estamos vacunados, hacemos de escudo para que esa persona no se contagie, porque no tiene, digamos, sistema inmunológico. Claro, y no tiene, claro, el beneficio de que podría lograr con la vacuna, porque no puede generar esa protección. Entonces es sumamente importante. Hay brotes en Estados Unidos, en México, de sarampión, hay chicos fallecidos por no vacunarse. Entonces realmente, ya hace mucho tiempo que trabajo en vacunas, soy pediatra, he trabajado mucho con chicos y digo, la verdad, tenemos que esperar alguna cuestión más grave o darnos cuenta qué puede pasar cuando ya tenemos evidencia. No se cuestiona la evidencia, es evidencia científica, con eso trabajamos los que estamos en salud, de que las vacunas son seguras y eficaces y realmente salvan vidas, digamos. Pero bueno, con el correr de los tiempos, las enfermedades por ahí no se ven y entonces empieza este cuestionamiento. O hay también, respecto que antes estabas mencionando a la vacuna antigripal, que está este mito de no, si me pongo la vacuna voy a caer, voy a estar enfermo, me voy a engripar, no tengo ganas. ¿Qué pasa? ¿Es real eso? En realidad las vacunas antigripales que nosotros disponemos son totalmente inactivadas, o sea, es como muy difícil que la vacuna haga la enfermedad y que esa enfermedad se vaya a complicar. Puede ser que tenga fiebre o decaimiento, que en un día se te pasa, o con un paracetamol se pasa, y cuando la persona realmente tiene el riesgo de sufrir una neumonía viral por el virus de la influenza, digamos, ese cuestionamiento se borra, ¿no? Nosotros vimos ya en las pandemias que hubo por influenza cuáles fueron los grupos de mayor riesgo, y por eso uno sale a vacunar los obesos, por eso sale a vacunar las embarazadas. No es que vemos cuál pinta mejor, claro, es que hay evidencia, hay una carga de enfermedad, como se llama, que justifica que se aplique la vacuna en ese grupo. ¿Cómo chequeamos? No, iba a preguntar, ¿cómo chequeamos si tenemos el calendario de vacunación completo y tenemos dudas de si tenemos esta vacuna, si no la tenemos? ¿Cómo se hace? Bueno, ahí uno se puede asesorar con el equipo de salud. Todos los carnecitos que tengan desde chiquitos y demás sirven, porque eso ha estimulado el sistema inmunológico, que sigue siendo el mismo. Y nuestro sistema inmune tiene memoria de los antígenos de las vacunas que ha recibido. Entonces eso ya es una información. Y después nosotros tenemos desde hace ya varios años un sistema, ¿no?, nominalizado online, donde uno va al centro de salud a través del documento y el nombre, podemos saber las vacunas que tenemos aplicadas. Pero hasta un cierto punto, o sea, no tenemos las vacunas de cuando las personas eran más chicas. Claro, en registro. Yo hice ese trabajo. Fui con la libretita de bienestar social, que en ese momento se daba, te estoy hablando de 1996, que tiene ahí una nenita con un metro, al centro, al vacunatorio, al amigable, allí en la calle Gil, y tenía que ponerme la antitetánica, y le digo a las chicas, ustedes podrán cargar, porque obviamente que esto no lo tienen, y entiendo que es un documento, pero bueno, entre capaz que, no sé, una mudanza, o ya ahora me tengo que hacer cargo yo, ya no se hace más cargo mi mamá, le digo, ustedes no lo podrán digitalizar, y ellas cargaron todo.
todas las vacunas que tenía de meningitis, todo lo que a lo largo de la vida, esto que vos decís, el sistema inmunológico es el mismo y ha recibido esas vacunas y quedó ahí el registro. Así que es como hacer ese trabajito. Es súper importante porque a nosotros nos sirve como antecedentes. Ahora, si la persona no tiene ningún antecedente, ningún registro, y bueno, nosotros empezamos los esquemas porque no se puede trabajar si no hay un documento que avale las dosis aplicadas. Y esto no incurre en ningún problema para la persona. No es que le va a generar algún problema aplicar una vacuna que ya fue aplicada en otro momento. No genera nada. Pero bueno, para evitar los pinchazos y demás, por ahí está bueno. Si uno tiene los antecedentes, ya sumamos y con eso vamos armando. Cada vacuna tiene un esquema, en función de eso nosotros vamos armando qué es lo que hace falta. Muy bien. Eso es re importante. Sí. Respecto de la vacuna de COVID, que nos fuimos aplicando las 3 dosis en su momento en la pandemia, ahora ¿cómo continúa este sistema? ¿El esquema se respeta? ¿Ya no se aplican más? ¿Cuál es la situación? En realidad se están aplicando muchas menor cantidad de dosis. El SARS-CoV-2, que es el virus que generó la COVID, se sigue vigilando y sigue circulando, ¿no es cierto? Sigue generando enfermedad respiratoria en las personas que ya tienen mayor condición de riesgo, como siempre. Es parecido, digamos, como a gripe, para pensarlo, ¿no? Y sí hay vacunas disponibles, sobre todo para estas personas en riesgo. Se estaba trabajando en decir, a ver, estas personas de mayor riesgo se tienen que vacunar, los mayores de 65 sí seguro, pero todavía en eso no se avanzó, entonces queda para menores de 50 y para mayores de 50 vacunación cada 6 meses, menores 1 por año. Por el momento está así, pero es como que se está revisando lo que fue pasando para tratar de modificar los esquemas. Pero si tenés comorbilidades por edad o factor de riesgo por edad o comorbilidad, es importante tenerlo. Sí, seguramente que siempre los médicos especialistas o los médicos de cabecera van asistiendo al usuario de la salud en ese sentido de, bueno, tenés que ponerte esta vacuna del COVID frente a distintas situaciones particulares que tengan. Sí, a pesar de que la vacuna de la COVID tuvo muy mala prensa, no sé bien por qué, porque realmente fue la que frenó la pandemia en un tiempo récord, porque si ustedes se ponen yo porque estoy en el tema, pero si yo miro la pandemia de la poliomielitis, estuvieron años en descubrir una vacuna, a pesar de que afectaba sobre todo a niños, hubo muchos niños fallecidos o con secuelas, que ahora son adultos con secuelas, y estuvo años el mundo en vilo hasta descubrir la vacuna, ¿no? Una vez que se descubrió la vacuna, nadie se acuerda de la polio, excepto los países que encima están en guerra, por allá, Afganistán, Pakistán, por ahí, donde existe todavía la polio, ¿no? Uno se olvidó, porque ya no tenemos nosotros casos agudos, pero si uno deja de vacunar, vuelve, ¿no? Con la COVID fue tiempo récord, porque la verdad que se hizo larguísima la pandemia, pero si uno mide el tiempo en que se descubrió el virus y se tuvo una vacuna para controlar la pandemia, fue, si uno mira la historia, en tiempo récord, la verdad. Y la logística que implicó que esas vacunas lleguen a todos los puntos del mundo, que la gente se vacune masivamente. De forma gratuita. De forma gratuita. O sea, igualmente hay mucha gente que dice, esto me pasó por la vacuna, ¿no? Sí. Y hay gente que tuvo varias veces COVID, pero adjudica algo que le pasa, que tal vez no tenga ni siquiera que ver con la enfermedad que tuvo, ni con la vacuna, a la COVID. Yo creo que son tiempos que tienen que pasar, se tiene que mostrar la evidencia, ¿no? Porque ahora todo el mundo con el diario del lunes dice, la verdad que fue exagerado el manejo, qué sé yo. Hubo que estar durante la pandemia, tomar esas decisiones para poder hablar hoy. Decisiones cuando las personas se contagiaban, recuerden cuando fallecían tantas personas, o sea, ahora yo creo que tiene que pasar el tiempo y poner en la balanza todo lo que vivimos, ¿no? La evidencia científica ya está avalando todo lo que se hizo, pero bueno, hay que ponerse a estudiar y a hablar con fundamentos. Y que seguramente, rápido, así nomás. Obviamente, y que eso sucede también porque los medios nacionales inflan frente a opinólogos que no tienen la formación y que tampoco recurren a fuentes de información confiables para hablar de distintas temáticas. Entonces empiezan, me duele el hombro porque yo me puse la vacuna del COVID. No, tengo problemas de hueso y no es eso, obviamente, lo que vos decís. Tiene que pasar un tiempo y también se podría contrarrestar pensando en que
te podrías haber muerto si no te vacunabas. Y de hecho por eso te fuiste a vacunar, seguiste el esquema como eran, con las 3 vacunas, sí, con las vacunas que había disponibles. Entonces, obviamente que está buenísimo aclararlo, pero la gente siempre va a hablar. Es muy duro escuchar, viste, de la pandemia, que hubo una foto, que hubo un vacunatorio VIP, como le llaman, cuando hubo mucha gente del equipo de salud a la cual aplaudían en un momento, expuestos, tuvimos muchos compañeros enfermos, algunos fallecieron, digamos, por su vocación y por estar al frente de la pandemia, y reducir todo a una foto así, a veces hasta... Sí, es doloroso. Es doloroso realmente, porque es como yo siento a veces una falta de respeto a todos los equipos de salud que se expusieron, a los equipos de seguridad que también nos estuvieron cuidando. Fue muy, muy intenso, fueron y a la inversión mucho que tiempo. se hizo, porque pienso lo que fue equipar todos los hospitales, centros de salud, que yo no sé, recuerdo en mi pueblo, en Winifreda, llegaban freezer y freezer porque éramos 4.000 personas que teníamos que vacunarnos y capaz que uno se iba al pueblo para no usar el sistema de salud acá y seguir colapsando. Entonces, que tuvimos la posibilidad de vacunarnos y esto de forma gratuita y no es un dato menor, digo, en otros y lugares. Y toda la provincia a la vez, La Pampa, toda la provincia a la vez, llegaba y tac, toda la provincia. Y también me parece, siguiendo con lo anterior, que es una falta de respeto a las personas que perdieron su familia. Sí, exactamente. Me parece que hay que hacer, como hay que hablar con mucho cuidado, con mucha tranquilidad, hay que dejar que la historia pase y nos cuente, ¿no? Cómo fue todo. Por ahí pienso, digo, esto que se adjudicó de las vacunas y qué tanto se habla de esto de las secuelas del COVID, ¿no? De que por ahí se escucha decir, bueno, me quedó como más sensible, si quieres, se podría decir, el sistema respiratorio. ¿Puede ser? Y que se confunda con las vacunas. Hay un COVID prolongado y hay secuelas que aún hoy se sigue analizando, se sigue buscando la evidencia para ver qué fue todo esto, este nuevo virus que nos afectó así tan masivamente, ¿no? Sí. Hablando de las vacunas nuevamente, respecto del dengue, ¿qué pasó este año? Como que nos habíamos preparado, finalmente, bueno, no hubo tanta cantidad de casos ni tampoco de mosquitos que nos molestaran, sino en algunos lugares puntuales. Y bueno, y capaz nosotros también como usuarios estábamos más preparados con repelente, con las medidas de cuidado, con la limpieza en los patios. Las campañas. Las campañas. ¿Hay vacuna? ¿Es recomendable aplicársela? ¿No? Bueno, en la provincia de La Pampa tuvimos un brote muy importante de dengue. El dengue en la temporada anterior fue histórica, inédita, nunca se había vivido algo así. Y esta temporada que termina recién en julio, nos afectó a nosotros en la provincia de La Pampa con un conglomerado de casos, de más de 170 casos confirmados en General Pico, donde ellos vivieron realmente una situación que menos mal estaban preparados y así todo, realmente todavía siguen trabajando, siguen teniendo casos confirmados, van bajando por suerte los casos, pero ellos sí vivieron, hicieron un trabajo interinstitucional, interdisciplinario, intertodo, porque trabajó el municipio, los equipos de salud, trabajó la policía, no sé, todos en educación, todos en esa situación, porque tuvieron muchos casos, tuvieron pacientes internados, tuvieron pacientes más graves, menos graves, el dengue tiene ese seguimiento y eso representó lo que pasó en el país o lo que está pasando. Hay conglomerado de casos, hay provincias que tienen un brote grave, un brote importante en una localidad y no en otras. Claro. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no nos pasó a nosotros en Santa Rosa, que hubo algunos casos importados y nada más, y no hubo ese brote grande? La verdad es que no, yo busco la respuesta, ¿no? Por el serotipo que circuló, bueno, se estará viendo porque en realidad ha pasado en otras provincias lo mismo que nos pasó a nosotros. Pero General Pico está saliendo, digamos, están ya pudiéndose empezar a relajar. Todos los que les digo que trabajaron muchísimo y la comunidad que se vio muy afectada y tuvieron que hacer control de criaderos, controles de febriles, las consultas, el seguimiento, un montón de situaciones que se fueron viviendo en esa localidad. Pero bueno, las otras localidades, Victorica ha tenido también un caso autóctono y no tuvo más. Nosotros tuvimos importados, o sea, Santa Rosa tuvo importados y ahí quedó medio expectante la situación, también un autóctono Santa Rosa. Así que veremos cómo se comporta la temporada que viene. Igualmente creo que todo lo aprendido, lo del control de lo medioambiental, el control de criaderos, del mosquito, estar preparados, conocer la enfermedad,
es fundamental porque creo que vino para quedarse, lamentablemente. Igualmente los brotes de dengue, ¿viste? Hacen como periodos interbrotes donde afloja un poco. Así que veremos cómo pinta el año que viene, para la temporada que viene, con dengue. Igualmente creo que no viene mal hacer el control ambiental. Igual va a servir. Control ambiental quiere decir no tener criaderos para que se críen los mosquitos. Sí, porque aparte habíamos hablado en alguna otra entrevista que resisten el frío de la pampa. Exactamente, Antes por se eso. pensaba que no. Porque los huevitos quedan a pesar del frío, entonces tenemos que dejar los recipientes sin agua, limpiar los bordes para que si se inundan con agua, con las lluvias y eso, no tener el, claro, no generar el ciclo biológico del mosquito. Súper interesante. Muchísimas gracias, Ana. No, por favor, gracias a ustedes. Nos acompañó Ana Bertone, la directora de Epidemiología de la provincia de La Pampa. Vamos a seguir charlando con el equipo del Ministerio de la Salud, que hacen muchísimo trabajo y que siempre nos están acompañando con información de calidad.